Capítulo 15. Emma defendió su esperanza de que el médico se equivocara todo el tiempo que pudo, y con multitud de recursos de ingenio, en el asunto de la probanza que se sacaba de intimidades que ella tenía que confesar, intimidades que, por regla general, eran prueba plena. Alegaba como excepción su extraña naturaleza, enemiga de todo ritmo en los fenómenos fisiológicos más corrientes, pero su gran argumento consistía en presentarse de perfil. Ven ustedes, nada, y se apretaba el corsé más y más cada día, sin miedo, despreciando consejos de la prudencia y de la higiene. Se portaba como una pobre doncella, para quien dejar de serlo fuera una gran vergüenza y que quisiera esconder la prueba de su ignominia. La murmuración de sus amigas se equivocaba al ver un fingimiento en esta oposición terca de la Valcárcel a la fatalidad de las cosas. No la halagaba ser madre a tales horas. El terror del peligro que le parecía supremo no le dejaba lugar para vanidades de ningún género. La enfermedad, la muerte, eso veía ella. Yo no podré parir, me lo da el corazón, yo no paro, pensaba con escalofríos, cuando a solas comenzaba a rendirse a la evidencia. A mi edad, primeriza mi edad, qué horror, los huesos tan duros. Emma se encerraba en su alcoba, se miraba en el espejo de cuerpo entero, en ropas menores, hasta sin ropa. Se examinaba detenidamente, se medía, se comparaba con otras, sacaba proporciones de ancho y de largo de su torso y de cuantas partes de su cuerpo creía ella, en sus vagas nociones de tocología instintiva que eran capitales para el arduo paso. Y arrojándose desnuda, sin miedo al frío, en una butaca, rompía a llorar furiosa, a llorar sin lágrimas como los niños mimados y gritaba: yo no quiero, yo no puedo, yo no sirvo. La muerte era probable, la enfermedad segura, los dolores terribles, insoportables, matemáticos, por bien que librara, los dolores tenían que venir. No, jamás. ¿Para qué? Otra vez la cama, otra vez el cuerpo flaco, el color pálido, la calavera estallando debajo del pellejo amarillento, la debilidad, los nervios, la bilis y el tremendo abandono de los demás. De Bonis, del tío, de Minghetti, oh sí, Minghetti, como todos, la dejaría morir, la dejaría padecer sin padecer ni morir con ella. El parto, crueldad inútil, peligro inmenso, para nada. ¡Qué estupidez! Las mujeres felices, las mujeres entregadas a la alegría, al arte, a los barítonos, las mujeres superiores no parían o parían cuando les convenía. Y nada más, parir, qué necedad. ¿Cómo no había previsto el caso? Se había dejado sorprender, pero quién hubiera temido, y su cólera, como siempre, iba a estrellarse contra Bonis, el cual tuvo que desistir de sus ensayos de enternecimiento a dúo con motivo del próximo y feliz suceso, porque Emma ni en broma toleraba que se hablase del peligro que corría como de acontecimiento próspero. Por fin llegó a ser una afectación inútil, ridícula, el negar la próxima catástrofe, pues por tal la tenía ella. Emma dejó de apretarse el corsé, dejó de defenderse. Si en los primeros meses había sido poco ostensible el embarazo, al acercarse el trance, saltaba a la vista. No era una exageración, decía Marta, pero allí estaba el parvenu, como le llamaba ella en francés, riéndose con malicia, segura de que solo Minghetti podía entenderla. Sebastián le llamaba también con risitas y en sus coloquios maliciosos con Marta, el inopinado. La Valcárcel, los primeros días de su derrota, cogía el cielo con las manos. No podía ya negar, pero protestaba. Mas aquella situación empezó a ser tolerable. Se fue acostumbrando a la idea del mal necesario. Se gastó el miedo, y por algún tiempo se quejó por rutina, con un vago temor todavía. Pero como si el día de la crisis se alejara en vez de acercarse, la primera vanidad que tuvo no fue la de ser madre, sino la de su volumen.
ya que era que fuera dignamente, y ostentaba al fin, sin trabas, con alardes de su estado, lo que quería ocultar al principio. Además, notaba que su rostro no empeoraba. Aquellos 10 años que el día del susto se le habían vuelto a la cara, ya no estaban allí, estaba mejor de carnes. La tirantez de las facciones y el color tomado no la sentaban mal. Se veía lo que era, pero hasta parecía bien. Efectivamente, como ser, el estado era interesante. Pero esos consuelos eran insuficientes. De todas maneras, aquello era una atrocidad preñada de peligros, de inconvenientes, de futuros males y de males presentes. Con Minghetti jamás hablaba de lo que se le venía encima. Era un tema del que huían los dos en sus conversaciones. El barítono estaba contrariado sin duda alguna. Sentía despecho que le hacía sonreír con cínica amargura. Se sentía metido en una atmósfera de ridículo. Si no fuera porque no había tales contratas, porque el mundo del arte le había olvidado, ¿acaso hubiera preferido dejar aquella vida regalada? Sus emolumentos de director de la Academia de Bellas Artes, los gastos de secretaría, como le decía Mochi, antes de marchar. Todo. Los amigos de la casa, hasta Marta y hasta las de Ferraz, cada cual según su género, hablaban con Gaetano del incidente de Emma, con frases maliciosas, con sonrisas medio dibujadas, y Minghetti disimulaba mal la molestia que le causaba la conversación. Qué discreto, decían todos. Así hacen siempre los tenorios verdaderos, los afortunados de veras. Nadie había podido sorprender en Minghetti el menor gesto, siquiera de jactancia. Hasta se notó que miraba a Bonifacio con mayor respeto que nunca. En efecto, se le había sorprendido muchas veces contemplando al marido de Emma con extraña curiosidad, con una expresión singular, en que nadie podría adivinar ni una ráfaga de burla. Era, en fin, decían todos, la suma discreción. La única vez que Minghetti y Emma hablaron del embarazo, sirvió para tormento de Bonis y del señor Aguado. Emma se empeñó en que debía dar baños de mar, era la época, y aquello todavía esperaría un poco. Había tiempo de ir y volver. Por aquel tiempo los baños de mar todavía no eran cosa tan corriente como en el día. En el pueblo de Emma, aunque a pocas leguas de la costa, era escaso el número de familias que buscaban el mar por el verano. Emma, por lo mismo que la cosa era de distinción, se empeñó en ella. El médico no negaba que el baño de ola sería por lo menos inofensivo, pero, según y conforme, la cosa podía estar más cerca de lo que se creía, y en tal caso sería una temeridad. Pero lo peor no era eso, lo peor, lo verdaderamente peligroso, temerario, era el traqueteo del coche, viaje de ida y vuelta, por aquellos vericuetos, con aquellos baches, absurdo. Pero Minghetti ha dicho, señora, Minghetti que cante sus arias y sus romanzas, pero que no se meta en la renta del excusado. Minghetti ha viajado, sí, pero no en estado interesante. No es eso. Digo que ha viajado, que ha visto mucho y asegura que las señoras Comil Faut no deben parir. Sí, ya conozco la teoría. Contra los consejos de Aguado, los de Reyes fueron a baños. Bonis estuvo tentado a oponerse, a inaugurar aquella energía que estaba decidido a poner en práctica en adelante, pues estaba asegurada o poco menos la descendencia. Mas, era tal la cólera que se pintaba en el rostro de Emma en cuanto su esposo indicaba siquiera el deseo de que se pesaran con detenimiento las razones del médico, que el infeliz Reyes continuó aplazando su resolución de tomar el mando de la casa y ser el marido de su mujer para después del parto. No, no perdamos lo más por lo menos, no la irritemos. Un mal parto sería una catástrofe horrorosa, la catástrofe de mis esperanzas, de mi vida entera. Después del parto ya hablaremos. Pero Nepomuceno, Corner, el primo Sebastián,
Marta, las de Ferraz, Mingetti no iban a parir. ¿Por qué no se atrevía con ellos? ¿Por qué no echaba de casa a los parásitos? ¿Por qué no ponía orden en los gastos y orden en las costumbres de su hogar, inundado por aquel jolgorio perpetuo? Sobre todo, ¿por qué no se encerraba con Nepomuceno y le decía, amiguito, hasta aquí hemos llegado, a ver, por lo menos explíqueme usted eso de la ruina inminente? ¿Por qué no se atrevía con el tío y con los amigos de la casa? El viaje a la costa vino a darle una tregua que era todo un sofismo de la voluntad. Ahora nos vamos y no puedo yo ponerme al frente de todo eso. A la vuelta, lo que es a la vuelta, tendré una explicación con el tío. Lo único que había usado Bonis antes de irse a Baños había sido olfatear un poco en los negocios de la familia. Tímidamente se atrevió a proponer a Corner y al tío que le llevaran consigo a ver a la fábrica, que estaba a una legua de la ciudad, una legua de carretera llena de baches. Nadie sospechó que el viaje fuera malicioso, un espionaje. La ineptitud de Bonis para toda clase de negocio serio, industrial, económico, era tal que oía hablar al tío y al alemán como si fuera griego todo lo que decían. Hablaban en su presencia del mal estado del negocio antiguo sin que comprendiera palabra. El negocio nuevo era otra cosa, pero en este no tocaban pito los fondos Valcárcel, como los llamaba el ingeniero, despreciándolos ya completamente. La fábrica de productos químicos languidecía. Lo de sacarles a las algas sustancias se había abandonado casi por completo. En teoría, el negocio era infalible, en la práctica, una calamidad. No se abandonaba por completo por tesón. El material adquirido, a costa de grandes e improductivos sacrificios de los fondos Valcárcel, se empleaba en otras aplicaciones de tanteos aventurados, locos, desde el punto de vista económico, en pruebas que le servían a Corner para ensayar las novedades que veía en los periódicos técnicos, pero que en el comercio, en el triste comercio español, sobre todo en aquel rincón de España, sin comunicaciones apenas, sin ferrocarril todavía, resultaban desastrosas, una locura. En estas aventuras de romanticismo químico se empleaba poco dinero, porque ya no lo había del caudal que hasta entonces había provisto a todo. Pero la industria nueva era otra cosa, nada de vaguedades, nada de variedad de ensayos, sin contar con las salidas probables. Esto otro era una fábrica de pólvora, la primera y única por entonces en la provincia. Cornell la dirigía como ingeniero y Nepomuceno estaba al frente de la sociedad comanditaria que le daba el jugo crematístico. A los Valcárcel agotados les habían dejado algo, muy poco, y sin saberlo ellos apenas. La fábrica de pólvora estaba implantada en los terrenos de la vieja, como llamaban ya la fábrica primitiva. No se sabía por qué para la antigua industria se habían comprado tantas hectáreas, pero ello había sido una fortuna para la industria nueva, que a bajo precio había podido adquirir lo que la fábrica de pólvora necesitaba y lo que a la otra no le servía para nada. Aquel tejemaneje industrial y administrativo en que por faz o por nefas siempre figuraban Corner y Nepomuceno, manejándolo todo, les había costado no pocas reyertas y no pocas componendas, y no pocos cuartos, por la necesidad de vencer escrúpulos de la ley y de la administración pública, representada por el personal respectivo. Pero hoy una comilona, mañana otra, regalitos, palmadas en el hombro, recomendaciones y otros expedientes habían ido allanándolo todo. Bonis en la visita a las fábricas no sacó nada en limpio más que el miedo invencible que le tuvo ocupado el ánimo todo el tiempo que permanecieron cerca de la pólvora. La idea de volar, mucho más verosímil allí que a una legua lejos, no le dejó un momento. En cuanto a la fábrica vieja, la de productos químicos, así vagamente en general, no le pareció tan en los últimos como creía.
Pensaba ver una ruina material, las paredes cuarteadas, la maquinaria podrida, las chimeneas sin humo. No había tal cosa. Todo estaba entero, casi nuevo, con vida. Había ruido, había calor, había, aunque pocos, operarios. ¿Dónde estaba la ruina? No se atrevió a preguntar por ella porque no quería que los otros sospechasen que él sabía algo del estado del negocio. Cuando volvamos de los baños y yo le pida cuentas al tío, averiguaré si esto nos produce algo o nos arruina en efecto. Volvió dando saltos como una codorniz dentro del coche y entró en la ciudad decidido a no plantear nunca por propia cuenta una industria tan peligrosa como la de la pólvora. Corner y el primo Sebastián, de quien ahora estaba enamorado el tío Nepomuceno, que le metió en sus negocios de muy buen grado y haciéndole que se interesara en ellos por motivos de lucro, notaron a un mismo tiempo y se comunicaron la observación que hacía algunas semanas Bonifacio oía muy atento sus conversaciones acerca de las fábricas y hasta rondaba las mesas del escritorio y miraba de soslayo los papeles que traían y llevaban. Ese imbécil parece que quiere enterarse, dijo Corner. Sí, eso he notado, pero ¿no ve usted qué cara de estúpido pone? No entiende una palabra. Sí, pero no me fío, tiene miradas, así como de espía. Hay que espiarle a él también. Un día, el tío, oyéndoles insistir en comentar la curiosidad inútil de Reyes, se quedó pensativo. No dijo nada, pero se dedicó a observar también al sobrino por afinidad. En la mesilla de noche de su alcoba vio unos libros que le dieron que pensar. No eran versos, ni novelas, ni psicologías lógicas y éticas, que era lo que solía leer Bones. Allí estaba un tomo de los 100 tratados, enciclopedia popular, que junto a un curso abreviado de la cría de gallinas y otras aves de corral mostraba un compendio de derecho civil. Sobre este tomo vio otro que decía Laspra, práctica forense, y otro con el rótulo Código Mercantil Comentado. ¿Qué significaba aquello? Al día siguiente, Ferraz, el magistrado alegre, encontró a Nepomuceno en la calle y le dijo: ¿Van ustedes a tener algún pleito? ¿Cómo pleito? ¿Con quién? Lo digo porque todas las tardes veo a Bonifacio echar grandes párrafos en la Oliva con el Papiniano de la Quintana, con Cernuda el joven. Hola, ¿con qué esas tenemos?, pensó Nepo, pero se guardó de decirlo y en voz alta, echando a broma el aviso, que en realidad le había alarmado, dijo: Pensará hacerse abogado y estará dando lección con Cernuda, amigo. Ahora que va a ser padre, quiere ser un sabio, estudia mucho. Los dos rieron la gracia y sobre todo la malicia, pero a don Nepo otra le quedaba. Lo de Cernuda era grave, había que vivir prevenido. Corner, Marta, Sebastián y el tío aconsejaron a Emma que cuanto antes se echase al agua. Mingetti vencía. Se buscó una carretela de buenos muelles, se encargó que fuera al paso y el matrimonio y Eufemia se fueron a la orilla del mar. Emma quería sentir algo extraño con el movimiento del coche. Esperaba de aquel viaje imprudente una especie de milagro natural. Que el hijo se le deshiciera en las entrañas sin culpa de ella. Gaetano había dicho que el viaje podría hacer fracasar el temido parto. La Valcárcel deseaba abortar sin ningún remordimiento. No era ella, era el traqueteo, el vaivén, las leyes de la naturaleza de que tanto hablaba Bonis, el cual iba aburriendo al cochero con sus precauciones, con sus avisos continuos. Cuidado, ¿qué es eso? Un bache, maldito brinco, despacio, al paso, no hay prisa. ¿Cómo te sientes, hija? Estos ingenieros de caminos, qué carreteras, qué país. Y Emma, ignorante del peligro, pensaba: sí, el país, los ingenieros, ríete de cuentos, las leyes de la naturaleza que a ti te parecen inalterables y muy divertidas. Esas,
Esas son las que te van a dar un chasco. Se quedó adormecida y medio soñando, medio imaginando voluntariamente. Sentía que una criatura deforme, ridícula, un vejete arrugadillo que parecía un niño Jesús, lleno de pellejos flojos, con pelusa de melocotón invernizo, se le desprendía de las entrañas, iba cayendo poco a poco en un abismo de una niebla húmeda, brumosa, y se despedía haciendo muecas, diciendo adiós con una mano, que era lo único hermoso que tenía, una mano de nácar, torneadita, una monada. Y ella le cogía aquella mano y le daba un beso en ella y decía a la mano que se agarraba a las suyas, adiós, adiós, no puede ser, no puede ser, no sirvo yo para eso, adiós, adiós. Mira, las leyes de la naturaleza son las que te hacen caer, desprenderte de mi seno. Adiós, hija mía, manecita mía, adiós, adiós, hasta la eternidad. Y la figurilla, que por lo visto era de cera, se desvanecía, se derretía en aquella bruma caliginosa que envolvía a la criaturita y a ella también. A Emma y la sofocaba, la asfixiaba, abrió los párpados con sobresalto y vio a Bonis que, con la mirada de Agnus Dei, como ella decía, enternecida, clavaba sus ojos claros en el vientre en que iba su esperanza. Llegaron sin novedad a la costa. Emma se bañó al día siguiente, con los cuidados que el médico del pueblo, consultado por Bonis, aconsejó. Por aquel doctor supo la Valcárcel horrorizada, cuando se trató de dar la vuelta a la ciudad, que lo que ella creía aborto, en aquellas circunstancias podía ser mucho más peligroso que el parto en su día, porque ya sería otra cosa, un verdadero parto antes de la cuenta, pero no aborto en rigor. Un 7mesino de vida precaria y gran peligro y grandes pérdidas de la madre. Eso era lo que podía producir el viaje a la ciudad si no se tomaban grandes precauciones. Emma chilló, cogió el cielo con las manos, insultó a Bonis y a Mingetti y a don Basilio ausentes. Ella, que creía engañar a la naturaleza, huía de un peligro y buscaba otro mayor. Pero ¿por qué no me lo han dicho en casa? Pero mujer, ¿no te advertimos Aguado y yo? Aguado hablaba de perder la criatura, no de perderme yo. Dios mío, yo no me muevo. Pariré aquí en esta aldea. Me moriré aquí. Yo no doy un paso más. Costó gran trabajo meterla en el coche. El médico del pueblo tuvo que asegurarle bajo palabra de honor que él respondía de que no habría novedad si se tomaban las medidas de precaución que él señalara. Se hizo todo al pie de la letra. Se pidió prestado su mejor coche a una condesa de las cercanías. El cochero tuvo que jurar que los caballos no darían un paso más largo que otro. El carruaje se llenó de almohadones. Emma iba casi suspendida. Tuvo que confesar que no sentía el movimiento apenas. Durante el viaje, que duró 3 horas más que el de ida, se durmió también y se quedó con las manos apretadas sobre el vientre. Cuando despertó, vio a Bonis con la mirada grave, de expresión intensa, fija sobre el mismo sagrado bulto que oprimían los dedos de ella. Se lo agradeció, sonrió al esposo que le ayudaba a no soltar antes de tiempo la carga de sus entrañas, y le mostró, avergonzada de la caricia, como siempre que tenía estas debilidades, le mostró su gratitud, dándole un suave puntapié en la espinilla. Y Bonis, que sentía lágrimas cerca de los párpados, pensó, lo mejor sería amar al hijo y amar a la madre. Al bajar del coche junto al portal de su casa, Emma exigió que le ayudasen 2, que habían de ser Bonis y Mingetti. Se dejó caer sobre ellos con todo su cuerpo, segura de no ser abandonada a su pesadumbre. Después, mientras Bonis y Don Nepo y los demás que habían acudido a recibirla daban órdenes para subir a casa el equipaje, ella emprendió la marcha escalera arriba, colgada del brazo de Gaetano.
En el primer descanso se detuvo, respiró con dificultad, miró al barítono con fijeza y acabó por decir: ¿Y si me hubiera muerto en el camino, por culpa tuya? Va, sí, va. Podía desangrarme, son habas contadas. No, hija mía, no. Parirás sin dolor y tendrás un robusto infante. Emma se puso muy encarnada. Minghetti, como distraído, le soltó el brazo y siguió subiendo delante, sin más cortesía, con las manos en los bolsillos del pantalón, silbando una cabatida con un silbido de culebra, que era una de sus habilidades. La Valcárcel acabó de subir sola, agarrada al pasamanos y sujetando el vientre, como si temiera parir en la escalera. Se acostó e hizo venir a don Basilio. Exigió un reconocimiento, del cual resultó que no había novedad y que el tremendo trance de Lucina llegaría por sus pasos contados o no contados en aquella ocasión a su debido tiempo. Los de allá, como llamaban a Mochi y a la Gorgeji, todos los de la alegre compañía, escribieron preguntando con gran interés por la salud de Emma. Minghetti era el encargado de aquella correspondencia por parte de los de acá. A La Coruña iban pocas cartas, pero de La Coruña venían con abundancia. Los ausentes sentían nostalgia de la vida bona que habían dejado. Serafina era la que más abusaba de la escritura. En una hermosísima letra inglesa, escribía pliegos y pliegos de literatura políglota. Inglés a veces para las cosas más difíciles de decir y que se quedaban sin entender si no acudían Corner o Marta a traducirlas. Italiano a menudo y por lo común español. Aún en castellano había parrafillos que no comprendían los corresponsales de acá, no por las palabras, sino por los conceptos. Eran alusiones disimuladas y de mucho artificio que iban derechas al corazón y a los recuerdos de Bones. A pesar de sus remordimientos, escribía de tarde en tarde a Serafina, que se lo había exigido. Tenía la cantante una pasión verdadera por las expansiones epistolares y era muy capaz de mantener la constancia de una llama amorosa, más o menos mortecina, a fuerza de acumular paquetes de pleguezuelos perfumados, llenos de letra menuda, cruzada como un tejido sutil. Pero si Bonis se había consentido en continuar sus relaciones por escrito, si había opuesto en absoluto a que la cómica le escribiese a él directamente. Aunque era seguro que Emma había llegado a saber que su esposo era o había sido amante de su amiga la Gorgeji y hacía la vista gorda, al fin no había que estirar la cuerda. Tal vez si se desafiaba su dignidad de esposa burlada, pensaba y decía su cómplice Bonifacio, tal vez estallase la cuerda y hubiese una de pópulo bárbaro. A esto había contestado Serafina con extraña sonrisa. Pero si tu mujer vive a lo gran señora despreocupada y sabe lo que es el mundo. Esta idea de la tolerancia perversa de su mujer sublevaba los sentimientos morales de Bonis. No admitía la hipótesis, no. Su mujer no podía despreciarle ni despreciarse hasta ese punto. En fin, no transigió. A él no se le podían escribir cartas de amor, que de fijo caerían en poder de Nepomuceno y de Emma, porque de seguro no se les respetaría la correspondencia como no se les respetaban los demás derechos individuales. La Gorgeji tuvo que resignarse y se contentaba con escribir no solo a Minghetti en su nombre y el de Mochi, sino a Emma, su carísima amiga. Y hasta en las cartas a esta había contestaciones veladas, intercaladas con un disimulo que revelaba grandísimo arte a los más esenciales conceptos de las escasas cartas de Bonis. Cuando el futuro padre vio aquellos pliegos en que se aludía al próximo alumbramiento de su mujer y se aludía con misteriosas oscuridades que no eran contestación a nada de lo que él había escrito y más parecían malicias inextricables, sintió hasta repugnancia moral y cortó por lo sano.
Dejó de escribir a Serafina, así como así, todo aquello tenía que concluir pronto. En cuanto naciese el hijo, más hubo. Reyes se hizo supersticioso a su manera, y si bien desechó por absurda, aunque simpática y bella, la idea de hacer una promesa a la Virgen del Cueto, imagen milagrosa de las cercanías, decidió sacrificar al buen éxito del parto todos sus vicios, todos sus pecados. La estricta moralidad, pensó, será para mí como si dijéramos Nuestra Señora del Buen Parto. Hizo examen de conciencia y no encontró más pecado gordo que el de las cartas adúlteras. Suprimió las cartas. Serafina, a las pocas semanas, se quejó con el esoterismo epistolar de costumbre. Pero Bonis no se dio por enterado y acabó por no leer siquiera las cartas, que venían de La Coruña primero y después de Santander. Así es que supo, porque la misma Emma se lo dijo, y se lo dijo después Mingetti, que Serafina estaba en situación poco halagueña. Pues trueno tras de trueno, Mochi, aburrido, se había marchado a Italia sin un cuarto, pero lleno de deudas. Y ella, su amiga y discípula, quedaba en Santander sin contrata, sin dinero y con fundados temores de que su maestro y babo espiritual no volviera a buscarla, aunque se lo había prometido. Mingetti y Emma, que con el miedo a morirse a plazo fijo se sentía muy caritativa y compadecía mucho las desgracias ajenas a ratos perdidos, trataron en conferencia cómo se podía proteger a Serafina de modo compatible con la dignidad de la cantante. Se consultó con el tío también, y este no ocultó la frialdad con que acogía aquel interés que se tomaba su sobrina por la protegida de Mochi. Dijo secamente que no se podía hacer nada por ella, ni con dignidad ni sin dignidad, puesto que de todas suertes había de ser sin dinero. A Bonis no se le habló de estos proyectos de socorro, primero, por la inveterada costumbre de no contar con él para nada, y después, porque tanto a Mingetti como a Emma se les ocurrió, sin comunicárselo, que era demasiada desfachatez y falta de aprensión tratar con Bonifacio de semejante negocio. Un día, cuando según los cálculos más probables ya se aproximaba la catástrofe que horrorizaba la Valcárcel y en opinión de don Basilio se debía estar preparado a tenerla encima de un momento a otro, Reyes se encontró en el portal de su casa al salir con el cartero. No traía más que una carta. Para usted es, señorito, dijo el hombre con voz solemne, como dando gran importancia a lo extraordinario del caso. Para mí, Boni se apoderó del papel como de una presa, como si se lo disputaran. Miró azorado a la escalera y hacia la calle, temiendo que aparecieran testigos, y cuando ya el cartero tomaba la puerta, le dijo asustado, temblando ante el temor de que no se le hubiera ocurrido llamarle. Oiga usted, cartero, el cuarto, hombre. No, señorito, no es puñalada de pícaro. Otro día cobraré. No, si tengo yo. Tome usted. Las cuentas claras, tome usted, y le entregó una pieza de 2 cuartos. Sobra uno, señorita, quede en cuenta, para mañana. Ya que es usted tan puntual, yo también. No, de ninguna manera. Quédese usted con el otro o délo a un pobre. El cartero se fue riendo. Riendo se va de mí, pensó Bonis. Creerá que he querido comprar su silencio con 2 maravedís. No había leído el sobre de la carta que guardó azorado en el bolsillo, pero no necesitaba leer nada. Estaba seguro, era de Serafina. En efecto, en el Café de la Oliva leyó aquel pliego en que la Gorgeji se le quejaba como una Dido muy versada en el estilo epistolar. Qué elocuencia en los reproches. Toda aquella prosa le llegó al alma. Se quejaba de su largo silencio. Sabía por las cartas de Emma que él, Bonis, ya no leía las suyas, las de su querida Serafina. Por eso, sin duda, no le había ofrecido ni un consuelo en la terrible situación a que había llegado. Tal vez él no creía en tal penuria,
Tal vez, como un miserable, pensaba que ella podía entregarse a cierta clase de aventuras que le facilitarían suficientes medios para vivir en la abundancia. Pues no, no. Creyéralo o no, ella no podía dejar de volver los ojos a la vida tranquila, serena, que él había enseñado a preferir, penetrando sus verdaderos goces. Venía a decirle a su modo, con muchas frases románticas, pero con sinceridad, por lo que al presente se revería, que aquel tiempo pasado en el pueblo de Bonis la había transformado, y no podía lanzarse a la vida alegre en que su hermosura le prometía triunfos y provecho. Ocultaba como siempre las aventuras antiguas, pero no mentía en cuanto a la actualidad. En La Coruña, en Santander, había resistido a todas las seducciones del dinero, únicas que en verdad se le habían presentado. Pudo tener amantes ricos y no quiso. Era fiel a Bonis como una buena casada que no ama a su esposo, pero le respeta, le estima y respeta sobre todo la honradez. A Serafina le había sabido a gloria la vida de señora de pueblo que había hecho junto a Reyes. De una señora con unas relaciones prohibidas, eso sí, pero solo aquellas. El maestro, seguía diciendo la carta, ha prometido volver a buscarme en cuanto haya una contrata aceptable. Pero el tiempo vuela, yo me desespero, Mochi no viene y estoy delicada, nerviosa, muy triste y muy pobre. La voz además se me va al escape. El teatro empieza a darme miedo. He recibido ciertos desaires disimulados del público que me han sabido al hambre futura al hospital en lontananza. No te pido un asilo, no te pido una limosna, pero me voy cerca de ti. Quiero ser burguesa. En tu casa, a tu lado, aprendí a hacerlo a mi manera. Aquella paz del alma de que me hablabas tantas veces la necesito yo también. Eso y un poco de pan y un poco de patria, aunque sea prestada. Le he tomado cariño a ese rincón tuyo como se lo tuve en otro tiempo, a aquel otro rincón verde de Lombardía de que te hablaba yo, cuando tú me adorabas como a la Madonna. Ya sé que el amor no es eterno, no te pido amor, te pido amistad, cierto cariño que no niegan los esposos menos fieles a su mujer, y tampoco les niegan un asilo. Yo no puedo vivir en tu casa, pero puedo vivir en tu pueblo, a lo menos por algún tiempo, déjame ir. Ahora necesito descansar, estoy enferma por dentro, por muy adentro, desquiciada. Necesito ver caras amigas, tú no sabes qué pena es no tener patria verdadera. Cuando el cuerpo se fatiga, quiere descanso y el alma pide paz y vivir de recuerdos. Yo antes no pensaba así, pero tú, tus manías de moral estrecha, hasta tu caserón vetusto con sus aires tradicionales, señoriles, todo eso se me ha metido por el alma. Algunas veces te oí decir que nosotros, los pobres cómicos, os habíamos pegado a ti y a los tuyos nuestras costumbres alegres, despreocupadas. Todo se pega. También a mí me habéis pegado vosotros, tú, Bonis, sobre todo, vuestras preocupaciones y vuestro temor de la vida incierta peregrina. Eso de que le lleve a uno el viento de un lado a otro es terrible. Voy a verte, además, esto, Bonis, voy a verte. A ti ya no te importa, pero a mí todavía sí. Yo no soy tu mujer, pero tú eres mi marido. No tengo otro. Si yo hubiera sido la hija mimada del abogado Valcárcel, la bendición que santificó tus amores con otra hubiera caído sobre mí. No des al azar más importancia que tienes. Ya sabes cómo soy. El mejor día estoy contigo. ¿Me cerrarás tu puerta? Manda eso la moral que usas ahora. A ti te quiere todavía mucho, Bonifacio Reyes. Te quiere Serafina. Bonifacio no dudó un momento de la sinceridad de tanta prosa. Sintió lástima infinita, amor retrospectivo. La voluptuosidad antigua evocada por los recuerdos se purificaba. Se vio desorientado dentro de la conciencia. La brújula del deber le daba vueltas en la cabeza como una loca. Él debía algo también a Serafina. Si ella le había corrompido el corazón, el tálamo,
Él le había pegado a ella aquellos instintos de vida ordenada, pacífica, honrada, y además le pedía pan, la que le había hecho feliz. Sofismas, sofismas, le gritaba de repente el hombre nuevo, como él se decía. Voy a ser padre y en la casa en que nazca mi hijo no pueden entrar queridas de su padre. Se acabaron las queridas y sobre todo se acabó el dinero. Yo no gastaré ya un cuarto en cosa que no le importa a mi hijo. Todo por él y se acabó. No hay que darle vueltas, esto es ser cruel, esto es ser egoísta. Bueno, egoísta por mi hijo. No me repugna, por él cualquier cosa. Me agarro a lo absoluto. El deber de padre, el amor de padre es para mí lo absoluto. Estas frases y otras por el estilo no imperaban siempre en el alma de Reyes. Desde que llegó la carta de Serafina fue la existencia de Bonis de lucha continua consigo mismo. Una batalla perenne como tantas otras que se había dado a sí propio, siempre derrotado. Serafina llegó. Se presentó en el caserón de los Valcárcel, fue bien recibida por Emma, por Nepo, por Sebastián, por Marta, por todos. Y Bonis no tuvo valor para mostrarse esquivo. Lo que no hizo fue oficiar de amante. Ni Serafina mostró deseos de reanudar las relaciones por lo pronto. Él, sin embargo, se acordaba de lo que decía la carta sobre el particular. Los ojos de la Gorgeji parecían recitar con sus miradas el final del epístole, pero los labios no decían nada de tales terneces. Tampoco le tocó la cuestión espinosa y delicada de los alimentos, que parecía reclamar la antigua querida. La cantante dijo que venía a esperar a Mochi, que le había ofrecido volver a su lado para llevarla contratada a América. No pidió nada a nadie, vivía modestamente en su antiguo cuarto de la Oliva. La visitaban Mingetti, Corner, Sebastián y otros amigos antiguos. Bonnie no la veía más que en su propia casa, es decir, en casa de su mujer. Ella no se quejaba de esta conducta. No hacía más que mirarle con ojos amantes en cuanto había ocasión de verse solos. Reyes estaba satisfecho de su entereza. Había sentido mucho, mucho al ver en su presencia la tiple, pero se había contenido, pensando en su futuro sacerdocio de padre. Aquella lucha en que esta vez iba venciéndose a sí mismo, le parecía una iniciación en la vida de virtud, de sacrificio, a que se sentía llamado. Con la energía empleada en esta violencia hecha la pasión antigua. Daba por gastada toda la fuerza de su pobre voluntad y se perdonaba con pocos escrúpulos los aplazamientos y prórrogas que iban dando a lo de las cuentas del tío. Sí, pensaba explicarse, pensaba plantear la cuestión, pero pasaban los días y no hacía nada. Nada entre dos platos. Leía derecho civil, leía un código de comercio que tenía por apéndice un tratado de teneduría de libros, consultaba con cernuda el joven, elocuente abogado y nada más. El tío se preparaba sin duda, esperaba una acometida. Oh, bien sabía Bonis que Nepo tendría armas con que defenderse, por eso tomaba vuelo, por eso daba largas al asunto, por eso, valga la verdad, le temblaban las piernas cada vez que se decía, hoy mismo llamo aparte al tío, y le dijo. Pero si no sabía lo que había de decirle siquiera. Una tarde llegó el cartero con 2 cartas del correo interior. Una era de Serafina, que no había aparecido por casa de Emma hacía 3 o 4 días. Escribía esta vez a Bonis, sin acordarse de lo tratado, que era no escribirle a él, y le decía que se sentía mal y con disgustos repugnantes por causa de una letra de Mochi que no había llegado. Le pedía consuelo, una visita y algunos duros adelantados. Lo sentía infinito, pero el fondista de la Oliva le había herido el amor propio. La había ofendido y quería pagar para tener derecho de dejar aquella posada y decirle al grosero que no sabía tratar con una dama sola, sin un hombre que la defendiera. Ante esa misiva, los primeros impulsos de Bonis fueron dignos de un Bayardo y de un Creso. En una pieza,
Por un momento se olvidó de su sacerdocio y se vio en el terreno, atravesando al huésped de la oliva de una estocada y arrojándole a los pies un bolsillo de malla como los que usaba Mochi en las óperas. Pero la letra contrahecha de la otra carta le llamó la atención. Rompió el sobre y leyó de un golpe. ¿Y qué golpe? El contenido del anónimo pues lo era. No decía más que esto. Ladrón, sacrílego, ¿dónde están los 7,000 reales devueltos en el confesionario por un pecador arrepentido? Bonis, que estaba en su alcoba, se dejó caer sentado sobre la colcha de flores azules de su humilde lecho. Sintió un sudor frío, la garganta apretada. Me estoy poniendo malo, se dijo, pero de repente olvidó su mal. El anónimo, todo, porque Eufemia entró gritando, corriendo, tropezó con las rodillas de Bonis y exclamó: Señorito, señorito, la señorita está con los dolores. Bonis saltó como un tigre. Corrió por salas y pasillos, con una bota y una zapatilla, tal como le habían sorprendido las cartas malhadadas, y llegó al gabinete de su esposa en pocos brincos. Horrorizada, con cara de condenado del infierno, Emma se retorcía agarrada con uñas de hierro a los hombros y al cuello de Minghetti, que no había tenido tiempo para levantarse de la banqueta del piano. Estaba él cantando y acompañándose, según costumbre, cuando su discípula lanzó un chillido de espanto, sorprendida y horrorizada por el primer dolor del parto próximo. Se había agarrado al maestro y amigo, no solo con el instinto de toda mujer en trances tales, sino como dispuesta a no morir sola, si de aquello se moría, decidida a no soltar la presa esta vez y llevarse consigo al otro mundo al primero que cogiera a mano. Al presentarse Bonis, hubo en los tres un movimiento que pareció obedecer al impulso de un mismo mandato de la conciencia. Emma soltó el cuello y el hombro de Gaetano. Este dio un brinco, separándose de Emma, y Reyes avanzó resuelto, con ademán de reivindicación, a ocupar el sitio de Minghetti. Emma se agarró con más ansia, con más confianza, al robusto cuello y al pecho de su marido, que sintió en el contacto de las uñas y en el apretón fortísimo, nervioso, una extraña delicia nueva, la presencia indirectamente revelada del ser que esperaba con tanto deseo. Aquello era él, sí, él, el hijo que estaba allí, que se anunciaba con el dolor de la madre, con esa solemnidad triste y misteriosa, grave, sublime en su incertidumbre de todos los grandes momentos de la vida natural. En el apretar desesperado de Emma a cada nuevo dolor, Bonnie sentía, además de los efectos naturales de la debilidad femenina en tal apuro, además de meros fenómenos fisiológicos, el carácter de la esposa. Veía el egoísmo, la tiranía, la crueldad de siempre, un tanto por ciento de aquel daño que Emma le hacía al apoyarse en él, y como procurando transmitirle por el contacto parte del dolor para repartirlo, lo atribuía a Bonis al deseo de molestarle, de hacerle sufrir por gusto. «Que me muero, Bonis, que me muero», gritaba ella encaramada en su marido. El peso le parecía el dulce y la voz amante. Buscó el rostro de Emma, que tenía apoyado en su pecho, y encontró una expresión como la de Melpomene en las portadas de la galería dramática. Los ojos espantados con cierto extravío de la parturienta no expresaban ternura de ningún género. De fijo, ella no pensaba en el hijo, pensaba en que sufría nada más y en que se podía morir, y en que era una atrocidad morirse ella y quedar acá los demás. Padecía y estaba furiosa, tomaba el lance, en la suprema hora como un condenado a muerte, inocente, pero no resignado y apegado a la vida. Hubo un momento en que Bonis creyó sentir los afilados dientes de su mujer en la carne del cuello. Minghetti había desaparecido del gabinete con pretexto de ir a avisar a más señores. En efecto, poco después se presentaba el primo Sebastián, pálido, y a los 5 minutos Marta, muy contrariada.
porque aquello podía retrasar algunos días su próximo enlace y tal vez el bautizo eclipsara la boda. Se creería, por su modo de mirar la escena, que se habían dado garantías de que Emma no pariría hasta después de casarse ella. Por fin se presentó Nepomuceno acompañado del médico antiguo, del partero insigne, porque, con perdón de don Basilio, Emma le tenía guardada aquella felonía hasta el día del trance, aguado, pero en el momento crítico, si la cosa no venía muy torcida, el otro. Quería parir con el milagroso comadrón popular a quien jamás se le moría ninguna cliente. Damas y mujeres del pueblo tenían más fe en aquel hombre que en San Ramón. Las que morían, morían siempre en poder de los tocólogos sin prestigio sobrenatural. El comadrón insigne sabía llamar a tiempo a sus colegas. A falta de ciencia tenía conciencia, y de camino ayudaba a la leyenda que le hacía infalible. Bonis, que siempre había defendido a los tocólogos de la ciudad y atacaba con dureza la fama milagrosa del gran comadrón, al ver entrar a éste se sintió contaminado de la fe general. Que perdonaran la ciencia y el señor Aguado. Pero él también se sentía lleno de confianza en presencia de aquel ignorante tan práctico, por más que un día lejano le había condenado a él falsamente a la esterilidad de su mujer. Aquel era el falso profeta que le había arrancado antes la esperanza de ser padre, a llegar a la dignidad que le parecía más alta. Fuera como quiera, don Venancio entró, como siempre, dando gritos, riñendo, declarando que no respondía de nada porque se le llamaba tarde. No saludó a nadie. Separó a Reyes de un empujón del lado de su esposa. A esta la hizo tenderse sobre el lecho y en las mismas narices del pasmado Bonis le pidió tal clase de utensilios que a él, el padre futuro, se le figuró que lo que el ilustre comadrón exigía eran materiales para fabricar un cordel con que ahogarle al hijo. Sebastián, escéptico en todo desde que había dejado el romanticismo y engordado, se sonreía, asegurando en voz baja que la cosa no era para tan pronto. Don Venancio se apresuraba tomando medidas con ademanes de bombero en caso de incendio. Siempre hacía lo mismo. Sebastián le había visto en muchas ocasiones, que no eran para referirlas. Marta creyó que en el papel de niña inocente que le había tocado en aquella comedia, había esta acotación. Y se retiró al comedor, donde encontró a Minghetti, que mojaba bizcochos en Málaga. No estaba alegre como solía. Desde ahí se oían de tarde en tarde los gritos de Emma como si los diera con sordina. Marta miraba al italiano con curiosidad maliciosa. Cosas del mundo, pensaba la alemana, que en el fondo, para sus puras soledades, era más escéptica que Sebastián. Este aquí como si nada le importara, y el otro infeliz. Minghetti seguía mojando bizcochos y bebiendo Málaga. Acabó por fijarse en la mirada insistente y expresiva de Marta. Tomó el rábano por las hojas y acercándose a la rozagante alemana, cuando ella creía que le iba a revelar un secreto, a hacer alguna íntima confidencia, la cogió por el talle y le selló la boca con un beso estrepitoso. El grito de Marta se confundió con otro de los lejanos que lanzaba la parturienta.